y si el Instituto Nacional de Seguros debe mantenerse en el negocio de la venta de seguros comerciales. Acordémonos que fue a principios del siglo pasado que se crea el Instituto Nacional de Seguros y se le da el monopolio de la venta de seguros en Costa Rica. Ese monopolio lo tentó durante muchísimos años, hasta que finalmente, producto de las negociaciones que se hicieron con Estados Unidos, a propósito del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Estados Unidos, pero también los países centroamericanos, República Dominicana y Panamá, en esa negociación del TLC se incluyó la apertura de dos monopolios en Costa Rica: el monopolio de la telefonía móvil y el monopolio de la venta de seguros, que hasta ese momento estaba, como les decía anteriormente, en manos del Instituto Nacional de Seguros. De hecho, inclusive a nivel constitucional, a nivel de la Constitución, se habla del Instituto Nacional de Seguros, se menciona como una entidad estatal que provee seguros en el país. Se dio la discusión, se abrió el monopolio, inclusive diputados opositores llevaron esto en consulta de constitucionalidad a la sala constitucional, quien encontró que no había ninguna inconstitucionalidad al abrirse el monopolio de los seguros en nuestro país. En esa oportunidad se aprueban unas leyes de fortalecimiento, por un lado del Instituto Costarricense de Electricidad, pero también del Instituto Nacional de Seguros, para que el Instituto Nacional de Seguros supuestamente tuviera el músculo para poder competir con las empresas que eventualmente vinieran a instalarse en Costa Rica. También se crea toda la normativa para establecer la supervisión que se le debía dar a las empresas que participaran en el mercado de seguros, y se crea entonces la SUGESE, la Superintendencia de Entidades Aseguradoras. Bueno, se establecieron unos requisitos legales y de capital de entrada muy altos, y eso hizo que no mostraran mucho interés una gran cantidad de empresas en inscribirse en Costa Rica como proveedoras de servicios de seguros. Pero aún así, poco a poco fueron sumándose más y más empresas, a tal punto que hoy hay 13 empresas privadas que brindan seguros en Costa Rica. Seguros comerciales. Ahí están fuera fuera del alcance del tipo de seguros que brindan estas 3 empresas, están lo que se conocen como los seguros solidarios. Los seguros solidarios siendo el de riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de vehículos. Eso, el único proveedor hoy es el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, con tantas empresas aseguradoras en este mercado, la pregunta es, ¿debería el Instituto Nacional de Seguros seguir vendiendo seguros comerciales? A mi juicio, y eso lo puse en el tweet que ustedes pueden, y el comentario que hice para Facebook también, que ustedes pueden ver en pantalla, a mi juicio, no. El Estado no debería vender seguros comerciales. Lo que debe hacerse de inmediato es vender la cartera de seguros comerciales, y hay formas de hacerlo con un asesoramiento internacional para maximizar la cantidad de ingresos que pueden recibirse producto de la venta de esa cartera de seguros comerciales. Alguna gente que conoce de este negocio dice que eso puede tener un valor cercano a los $4,000 millones. Con esa cantidad de dinero podría perfectamente hacerse un abono importante a la deuda pública, o en todo caso, como lo puse también en esa publicación, podría utilizarse estos recursos para invertirlos en obras de infraestructura vial que son tan importantes en nuestro país. Por ejemplo, hay que conseguir recursos para la carretera San Carlos, especialmente la Punta Sur, la que conecta toda la parte que ya está construida, creo que es la parte de Sifón, hasta la Bernardo Soto. Eso hay que financiarlo de alguna forma. La ampliación de la Ruta 27, ahí habrá el Estado, muy probablemente tenga que meter algunos recursos en esa dirección. La conclusión de la Ruta 32 hacia Limón, hay que meter algunos recursos en eso.
está también la posibilidad de construir ciertos aeropuertos. Hay un aeropuerto que se viene hablando hace algún rato, que es un aeropuerto internacional en la zona sur de nuestro país, otro aeropuerto internacional en la zona caribeña, reubicando el aeropuerto que está hoy paralelo a la playa, ahí en la zona entre Cieneguita y Westfalia, bueno, pasarlo más hacia, más tierra adentro, buscar ahí un terreno con una altitud que no se inunde y que se pueda construir ahí un aeropuerto internacional, de tal forma que en Costa Rica podamos tener varios aeropuertos internacionales por donde puedan ingresar a nuestro país los millones de turistas que nosotros debemos aspirar a tener. Si República Dominicana tiene como 5 aeropuertos internacionales y recibe casi 8 millones de turistas al año, nosotros deberíamos aspirar a recibir no menos de 5 millones de turistas al año, y eso se puede hacer habilitando más puertos de ingreso al país. Entonces, ven ustedes cómo el dinero, el valor de esa cartera de seguros comerciales, si la utilizamos para abonar a deuda pública o invertir en infraestructura productiva, le traerá una gran cantidad de beneficios al país. Y en lugar de mantener nosotros ese activo, que de todas maneras, vean qué interesante, esa cartera de seguros comerciales, que es el argumento que dicen algunos, le genera al Instituto Nacional de Seguros ciertas utilidades que está sujeta a impuestos sobre la renta. Y entonces el gobierno costarricense recibe el impuesto sobre la renta que paga el Instituto Nacional de Seguros. Bueno, esa misma cartera de seguros comerciales en manos de entidades privadas va a generar los mismos ingresos sujetos a impuestos sobre la renta. El Estado va a seguir cobrando el impuesto sobre la renta de esa cartera de seguros comerciales, pero tendremos el dinero para hacer inversiones estratégicas en el país o para bajar deuda pública. Bajando deuda pública se libera también gasto que hoy está comprometido en el pago de intereses, con el propósito de mejorar la cara que tiene Costa Rica para acceder a fondos relativamente baratos con los cuales se puede hacer obras de infraestructura en el país, las que mencioné anteriormente. Así que de una u otra manera podríamos nosotros invertir ese dinero directa o indirectamente en obras de infraestructura que mejoren la competitividad del país y que también mejoren el bienestar de todas las personas. Aquí lo único, ¿qué es lo que se requiere para esto? Decisión de presidente. El presidente planteó como un proyecto de ley que no lo ha materializado, que es vender el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros, convirtiendo el Instituto Nacional de Seguros en una sociedad anónima, vendiendo el 49%, dejándose el 51%. Esa ruta es una ruta muy complicada. Es más sencillo, porque solo se requiere una autorización ahora de prácticamente un artículo, 2 artículos, vender la cartera de seguros comerciales y que el Instituto Nacional de Seguros siga manteniéndose como institución autónoma, que de todas maneras tiene rango constitucional, encargada de los seguros solidarios, mientras se desarrolla la competencia en estos seguros solidarios. Hoy hay un único proveedor. Las entidades privadas no se han interesado en meterse en el mercado de los seguros solidarios, que es el obligatorio de vehículos, y el otro seguro, que es el de riesgos del trabajo. Entonces, que el Instituto Nacional de Seguros siga en eso, se vende la cartera de seguros comerciales de un proyecto muy sencillo y se utiliza ese recurso para bajar deuda pública o para invertir en obras de infraestructura vial. Así de sencillo. Y claro, está la reflexión adicional ya de política pública y filosófica sobre si el Estado debe ser empresario. La respuesta, que yo espero muchos de ustedes hayan llegado a esta misma conclusión, es que el Estado no tiene por qué incursionar en actividades mercantiles, en ninguna. Pero en todo caso, aquí le hago un llamado a aquellas personas que se definen como social cristianas, porque hay un principio de su carta ideológica, que es el principio de la acción subsidiaria del Estado. Entonces, y lo que dice ese principio, que es fundamental en la carta ideológica de los socialcristianos, es que si los particulares lo pueden hacer, el Estado no debe meterse en eso. Entonces, si hoy los particulares lo están haciendo, el Estado no debe por qué meterse a brindar servicios mercantiles en el tema de los negocios, del negocio de seguros. Y acá viene la otra argumentación.
no, es que es un buen negocio, vean las utilidades que le quedan. Bueno, ya explicamos que las utilidades siempre las va a recibir el Estado a través de la operación que hagan empresas privadas de esa cartera de seguros comerciales que le trasladaría al sector privado. Ellos van a tener que pagar impuestos sobre la renta sobre las utilidades que genera la administración de esa cartera de seguros comerciales. Pero hay otras que dicen, no, es que, pucha, esta actividad es demasiado importante y genera muchas utilidades y hay otros beneficios que recibe el Estado por esto. A ver, si el argumento de que la actividad es rentable justifica la presencia del Estado en esa actividad mercantil, no hay razón alguna para impedir que el Estado se meta en todas las actividades económicas, aunque hayan muchas otras personas metidas en esas actividades económicas. De un momento a otro vamos a ver al Estado cortando el cabello, al Estado manejando talleres de enderezado y pintura, al Estado metido brindando servicios profesionales de todo tipo. Vamos a tener al Estado metido en todo tipo de actividades económicas. En todo, manejando pulperías, manejando supermercados, manejando tiendas de ropa, manejando venta de alimentos, alimentos importados, todo tipo de productos de construcción, etc. O sea, lo veríamos metido en todas las actividades económicas. Pero la realidad es que esas no son las funciones del Estado. Y más bien deberíamos hacer un alto en el camino y repasar en todas las actividades en las que está metido el Estado. La venta de seguros es una de ellas. Tiene que salirse la venta de seguros, al menos empezando ahora por la venta de seguros comerciales. Sáquelo de allá. Intermediación financiera. Debería salirse la intermediación financiera. No debería tener bancos, porque ya hay muchos otros agentes económicos metidos en esa actividad económica. Más bien lo que debería hacer es promover la competencia, eliminar las distorsiones que existen para que más empresas se instalen en el país y compitan entre ellas. No debería tener el Estado bancos. Esa actividad es una actividad mercantil. No es muy diferente a la venta de seguros. Entonces debería también salirse de esas actividades mercantiles. Una agencia de publicidad, es decir, no debería estar metido en una agencia de publicidad, debería cerrar esa vaina. Y entonces así podemos ir revisando las diferentes actividades en las que está metido el Estado y nos vamos a dar cuenta de que no se justifica que el Estado esté metido en ellas. En salud, lo mencioné en este mismo Facebook Live. Hoy hay muchas empresas que están gestionando, por ejemplo, los EBAIS. No se justifica que sea el Estado el que gestione los EBAIS, que lo hagan los privados. No se justifica que haya clínicas que maneje el Estado, que lo hagan los privados a través de un sistema de concesiones. Ahí está la infraestructura, manéjemela usted. Pero al mismo tiempo, abra los espacios para que el sector privado invierta en clínicas, en hospitales, etc. El Estado no tiene por qué invertir en eso. El sector privado invertirá y luego transformando el seguro de gastos médicos en un verdadero seguro, el seguro de enfermedad y maternidad, bueno, habrá la opción para que la gente vaya a ver a dónde se atiende. Y así empezamos a revisar las actividades económicas en las que está metido el Estado y vemos que en esas actividades económicas hay competencia, hay actores del sector privado que están participando, pues entonces vayamos sacando al Estado de eso para que se concentre en las funciones básicas del Estado costarricense, de cualquier Estado, que tiene que ver con proveer un servicio de administración de justicia decente, donde tengamos justicia pronta, cumplida, pero de muy buena calidad, donde tengamos también un sistema de seguridad ciudadana que nos permita estar tranquilos, porque hay músculo para enfrentar la criminalidad común y a la criminalidad organizada, para que todas las personas de Costa Rica vivamos mejor. Entonces, esas requieren pero son claras funciones del Estado costarricense, sin cerrar las puertas también para que haya seguridad privada, para que haya centros de arbitraje privados, para que haya centros de mediación privados en todo lo que tiene que ver con administración de justicia y resolución de conflictos. O sea, nuevamente es el Estado en estas dos funciones primarias, pero al mismo tiempo dejando las puertas abiertas para que el sector privado también participe en la prestación de servicios en esas áreas. Y luego está la parte de la infraestructura, las carreteras que no sean concesionables, las obras de infraestructura que no sean concesionables a través de alianzas público-privadas, pues ahí podrá justificarse hacer ciertas inversiones iniciales para que ya construyendo o creando cierta infraestructura
rápidamente sacar a licitación la operación de ellas o la ampliación y operación, como podría ser hacer una inversión inicial para un aeropuerto o para un puerto, o una inversión inicial de lo que podría ser expropiaciones para facilitar las decisiones de inversión para un canal seco, por ejemplo. Hoy el presidente se reunió allá en Suiza, en Davos, con unas personas más ricas del planeta, y hablaron sobre la posibilidad de hacer una inversión en Costa Rica para un canal seco. Eso requiere del Estado costarricense hacer expropiaciones en la zona pacífica, por ejemplo, especialmente la zona pacífica, para comprar todos los terrenos, expropiar todos los terrenos, pagándolos, de la zona donde podría estar la terminal en el Pacífico para un canal interoceánico terrestre para trasegar mercadería del Caribe al Pacífico. Para ello podrían utilizarse estos recursos donde nuevamente se hacen algunas inversiones iniciales para obras que luego se concesionen para recuperar esas inversiones y seguir metiendo en carreteras no concesionables, como pueden ser carreteras menores que no tienen mucho tránsito, que la única manera de concesionarlas es pegándoselas a una carretera con más tránsito, por ejemplo. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de las cosas que se podrían hacer, pero claramente debemos sacar al Estado de actividades económicas. Empecemos sacándolo de la venta de seguros comerciales.